Bien, jóvenes, muy buenas noches. Tomando en cuenta la inflamación, que es una respuesta fisiológica localizada, protectora, justamente tiene que haber tejido polarizado, es decir, tiene que estar el tejido para que se dé este proceso inflamatorio, ¿sí? Sobre todo cuando existe un daño, un trauma. Puede ser por diferentes índoles, en este caso puede darse por las infecciones, ¿sí? ¿Qué participa para la inflamación? Participan mediadores químicos que son solubles y los componentes. En la antigüedad, Celsius ya lo dijo, ¿no es cierto? Los síntomas, los signos que pueda presentarse en el proceso inflamatorio, el rubor, que es un cambio de coloración muy distinto, todo normal de la piel, el dolor que puede ser, podemos generar calor por la vasodilatación, por duración, que a través de la comparación de un tejido a otro podemos observar si es que existiese. Se aumenta, pero otro síntoma de potencia muy evidente, oral, de repente el sujeto tenga dificultad para vocalizar o hablar. En cuanto a las etapas de la inflamación, hay un inicio de respuesta inflamatoria aguda, hay una respuesta física inmediata y la participación de mediadores moleculares. Puede ser de enzimas después de la destrucción y la presencia de la actividad de las células del mismo cuerpo humano, en este caso del huésped, que va a generar la respuesta inflamatoria en sí. La resolución de la respuesta inflamatoria aguda puede resolverse de forma paulatina, sin participación quizás de fármacos o medicación. Pero si en algún momento, en algún caso, el proceso inflamatorio continúa, la inflamación crónica va a llevar a una falla orgánica múltiple posterior. Puede tener repercusión tanto nefasta para el organismo mismo. El proceso inflamatorio, al inicio de la respuesta inflamatoria aguda, va a haber productos bacterianos, es decir, después de la lisis de las bacterias va a haber degradación de la pared celular bacteriana, que va a producir toxinas, es decir, toxinas liberadas que va a estimular, ¿cierto?, la activación de sistemas de las proteasas. Además, las células dañadas también van a generar el sistema de proteasas, como veremos más adelante, con la participación de citoquínicas proinflamatorias. Las proteasas que hablábamos anteriormente, si hablamos de las plasmáticas, las quininas, ¿sí? Las quininas, que son un grupo de moléculas que van a estar presentes y activas en un proceso inflamatorio. Hablamos de las bradiquininas que van a producir vasodilatación. No solamente esta molécula que va a producir vasodilatación, va a participar también las prostaglandinas, y también va a aumentar la permeabilidad vascular. Es la causante del edema localizado. Las proteínas de la coagulación y fibrinolíticas también participan, amplificando la respuesta inflamatoria.
En cuanto a los mediadores de características lipídicas, hablamos de las prostaglandinas, los leucotrienos, además del factor activador plaquetario. Hablar de las prostaglandinas, que son derivados oxidados del ácido araquidónico, las sustancias que van a causar la generación del dolor, la fiebre y las que aumentan la permeabilidad vascular. Estamos hablando de distintos tipos de prostaglandinas. Los leucotrienos, que son mediadores químicos de la vasoconstricción, pueden aumentar la permeabilidad vascular y adhesividad endotelial. Los tácticos y que activan a la vez los neutrófilos. Decíamos vasoconstricción, es decir, en un proceso inflamatorio, más va a haber una vasoconstricción más adelante y la participación plaquetaria. Las citoquinas, hablamos de los polipéptidos producidos por macrófagos y los linfocitos en respuesta a los microorganismos y otros antígenos. Median y regulan las reacciones inflamatorias. Acción local, pero también puede hacerse sistémica. Además, inducen la síntesis y acción de otras citoquinas que van a participar en un proceso inflamatorio. Se unen a receptores de membrana específicos, así como también cambios en expresión genética de las células. Bien, las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, las interleuquinas, en este caso la interleuquina 1, que aumenta el flujo sanguíneo local, que puede producir la fiebre, es la responsable. Una de las citoquinas que produce la fiebre general, la producción de otros mediadores solubles que aumentan la expresión de moléculas de adhesión también. Los factores de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral alfa también puede generar fiebre, aumenta la expresión de moléculas de adhesión y expresión de otros mediadores solubles. Este último, los factores de necrosis tumoral alfa, puede hacer de que uno pierda el apetito y la caquexia y también al shock séptico. Las interleuquinas 6 promueven la diferenciación de monocitos, aumenta el número de plaquetas circulantes y proteínas reactantes de fase aguda. Continuando con la actividad de las diferentes citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 4, por ejemplo, está relacionada con la alérgica, también tiene antiinflamatorias que pueden ser apagadas por el mismo proceso de acuerdo a la intensidad. La interleuquina 8, que es más que todo con actuación sobre la quimiotaxis de los neutrones, es decir, el movimiento de los neutrones. Mientras que el interferón gamma tiene función en la inmunidad celular contra microbios. La interleuquina 12 tiene la misma. Es de solución la respuesta inflamatoria aguda, un proceso muy conocido. Muerte celular programa de neutrófilos que pueden ser regulados por algunas citoquinas, ¿sí? Sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, 10, entre otras. Y no todo es malo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la disfunción de la respuesta inflamatoria aguda puede ser dada por algunas citoquinas, ¿sí? Algunas interleuquinas
4, ¿sí? Factor de crecimiento beta, así como la interleuquina 10 entre otros. La participación de la interleuquina en la respuesta inflamatoria. Otras interleuquinas daban la respuesta en cuanto a el actuar de las células de la inmunidad. En cuanto a el empleo de los AINES, si hablamos del dolor, miren, hay escalas en el cual debes utilizar o actividad antiinflamatoria, pero si es una belleza. En el segundo escalón o dolor moderado, pueden utilizar los opioides o así también hay, ¿sí? En el tercer escalón o dolor intenso se puede utilizar los opioides, en este caso la morfina, la metilina, para el tratamiento analgésico del trauma. Ya se utilizan dos fármacos, ¿sí? Los opioides. Hablar del mecanismo de acción de los AINE. Va desadaptado por el dolor, ¿sí? Las células, en este caso, celular, se degradan, ¿sí? A través de una enzima. Estamos hablando de la fosfolipasa A2. Una enzima que hace que el fosfolípido de membrana, ¿sí?, se convierte en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, gracias a la enzima ciclooxigenasa, puede sintetizar tromboxano A2. Así como también otra isoforma. Estamos hablando de la ciclooxigenasa 2, que tiene actividad meramente inflamatoria, ¿sí?, que va a estimular la producción de la prostaglandina, pero más que todo, ¿sí?, direccionado a la inflamación, así como a la patogénesis. Además, el lugar de esta enzima está a través de los macrófagos, ¿sí?, y hablamos de estas dos isoformas, ¿sí?, la COX-1 o la ciclooxigenasa tipo U, mientras que la ciclooxigenasa 2 es I. Los AINES actúan viendo estas dos isoformas, ¿sí? Considera tallas, ¿sí? Tendríamos que memorizar bien esta pequeña cascada, ¿sí?, que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel celular. Hablábamos de esa pequeña cascada, ¿no es cierto?, que ocurre en un proceso deleterio para la salud. La misma degradación de la ciudadanía a través de la enzima, la salud.
está más que todo regulando la actividad misma. Más que todo es proteína. Mientras que la ciclo, es decir, es la que va a iniciar el proceso, localiza, ¿no es cierto?, el proceso obvio, a través de la participación de todo lo que habíamos visto en el proceso. Podemos ver, ¿no es cierto?, que pueden ser ovoides, que pueden bloquear además la expresión ADN. Hay que considerar que si bien conocemos el mecanismo de acción de los AINES en sí, es la que ya saben, sus formas, ¿no es cierto? Ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Es decir, si les preguntamos cuál es el mecanismo, la ciclooxigenasa 2. Digo, hay fármacos que pueden inhibir una u otra de estas enzimas. Pero tengan en cuenta que sobre la cis, es decir, mire los canales ion ácidos. Visto eso. El mecanismo de acción es establecer la concentración de la guanosina para que disminuya la ANP-C. ¿Qué quiere decir esto? La ANP cíclica, que va a ser aumentada por la actividad de la platinina. Es decir, los AINES hacen de que aumente la cantidad de cíclico, ¿sí?, para que disminuya la actividad del ANP5. Esto hace de que otros mediadores vemos que va a ser de que aumente la ANP5. Gracias al aumento del mecanismo de acción es el de actuar sobre el factor de necrosis tumoral. Miren, al final hay 4 mecanismos de los AINES. No solamente es la de inhibir la ciclooxigenasa, ¿sí?, que es la más conocida, ¿no es cierto? ¿Sí? Se ha descubierto otros mecanismos de acción, pero para los cursos superiores, las prácticas, ¿sí?, clínica, simplemente decir que inhibe la ciclooxigenasa, ¿sí? Entonces, 1, la 2, al mismo tiempo, o alguna de ellas, ¿sí?, inhibición de la COX 1 y 2, simplemente. Pero hay otros mecanismos de acción, ¿no es cierto?, que ya les he mencionado.
Bien, clasificar a los AINES a veces suele ser un tanto grupos, ¿sí? A que corresponde cada uno de ellos. Este cuadro resume, ¿no es cierto?, algunos antiinflamatorios, los esteroideos más conocidos y más utilizados. Por ejemplo, hay dos grupos en general, los ácidos y los no ácidos. De los ácidos, por ejemplo, los ácidos salicílicos, los ácidos fenólicos, por ejemplo, los ácidos acéticos existen cuatro subgrupos. Los acéticos, hablamos de la indometacina. Ácidos acéticos, pisolacéticos, el ketorolaco o simplemente del subgrupo fenilacético y el paranoido silacético, el etodolato. Mientras que los ácidos propiónicos, ¿cierto? Está el naproxeno, el ibuprofeno, y el fenopropeno. Mientras los ácidos nicotínicos, el clorexina. Los ácidos, los sulfatidas, los alcanonas, la napolitona y los años, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Esa, ético, disminuir la fiebre y actividad más de ser antiagregante planetario. Entonces, la acción de los aires, analgesia, antipirética, es decir, antidolor, antifiebre y antiinflamatorio, además de proteger los accidentes. En este cuadrito resume cómo se genera el calor, es decir, la fiebre del cuerpo. Hablamos de algunos mediadores que ya hemos visto al principio de la clase, algunas citoquinas, ¿sí? Algunas interleuquinas. También sabemos que las bacterias pueden producir pirógenos, en este caso exógenos, es decir, los liposacáridos son los que van a generar calor. Y miren, si bien son o tienen capacidad de elevar el termostato, ¿sí? Y, pues, y esto hace de que aumente, ¿no?, la temperatura, ¿sí? Y si bien tengan en cuenta que el termostato se encuentra en el hipotálamo, ¿sí?, va a hacer de que pueda cambiar y entrar en escalofríos, ¿no?, por la participación del sistema vegetativo. Es decir, el organismo empieza a defenderse, ¿sí?, a través de la vasodilatación, a través de la reapertura de estos movimientos de las glándulas sudoríparas, por eso es que el sujeto confiere esa sudor, ¿sí? También hay una alteración de la vascularización cutánea, así como también, ¿no es cierto?, el aumento del organismo a través del sistema nervioso central,
¿sí? Empieza a contraerse. Así como tal, a los cortes. Entonces, los pirógenos endógenos, así como los antes de entrar al estudio de cada uno de los aires, tenemos que conocer los aires comunes que tenemos en las desde la misma gastritis hasta una bronquitis. Ahora bien, para el estudio, tengan en cuenta que la mucosa gástrica, ¿sí? En el estómago, es organizada, mucosa, sabemos que está muy bien vascularizada. Hay tantos tipos de células en esta cosa misma que van a produciendo cierto pH. Por ejemplo, la producción es importante. ¿Sí? Si bien estas células sienten su existencia, hay algunas circunstancias en las cuales para que no ocurra esto se necesita una buena irrigación, ¿sí? Además de una participación de las células de la mucosa gástrica. ¿Sí? Basta con que llegue cierto mucosa gástrica del estómago, bueno, pues sus células están en producción suficiente para que dañen los alimentos o alguna patología que pueda. Si bien sabemos que accionar protectoras sobre estas células, los AINES son antiprostitutivos. Es decir, si es que se emplea AINES de forma desmesurada, la cantidad de dosis que son dosis, otros AINES desmesurada, va a ser de que disminuya esta protección. Los AINES van a causar gastritis. Gastritis en este caso. La gastritis puede darse por varias causas, ¿no? Desde algunos medicados, alcohol, estamos hablando de los tóxicos, estamos hablando de gas.
No, no, las acciones de esas giras. Habíamos visto la presentación se emplea antiinflamatorio. Van a jugar sobre la y es fácil de que exista una lesión. Pero cuando hablamos de una disminución de las prostaglandinas, un aumento de los aumentos de las citocinas, hace de que aumente la expectativa. ¿Qué haces? Todo esto va a generar dispepsia, epigastralgia, erosiones, gastritis, hasta llegar a la úlcera. Tengan en cuenta entonces la importancia, ¿no es cierto?, de conocer, ¿sí?, las características. Bien sabemos que los AINES van a si utilizamos de forma desmesurada, si indicamos esos que tenemos que acompañar en algunos casos. Los neutralizantes de esta acción, además de los protectores de la mucosa, podemos emplear los antihistamínicos H, hay ya estaba establecido, pero también se puede utilizar los inhibidores de aire que vas a recibir. Pero también se puede utilizar los neutrales. ¿Saben? Son de estos luces.
gel. Más los sinciamóxido va a hacer de que se neutralice. Pero mientras que los protectores de la mucosa son universales de si es que empleamos los aires sin empleo de estos medicamentos, puede emplear, ¿cierto?, las dosis, es decir, la aspirina de 150. Esto solamente es hacer una buena anamnesis, ¿no? Las reacciones adversas generales comunes de los aires, además de las gastritis. Hablamos, ¿no es cierto?, de la retención de agua. Pues el sodio, potasio, los aires, también puede producir ciertos medicamentos en los cuales se puede evitar la gastritis. Toxicidad y algunas reacciones hepatológicas, cirrosis, por ejemplo, ciertos. Eso vamos a ver que eran las propias de el paracetamol o acetaminofeno, como ácidos de los parámetros, ¿no? Bien, es un medicamento que se encuentra en el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. No tiene actividad antiinflamatoria, es decir, su actividad antiinflamatoria es nula. Este medicamento es más seguro, ya que se puede emplear en pacientes pediátricos lactantes. Su empleo, más que todo, se basa para mitigar dolores de para ciertas cefaleas, por ejemplo, ¿sí?, de la erupción, por ejemplo, de la dentición de los pacientes pediátricos, pero sobre todo en cuadros febriles. Si bien en el pasado se empleaba para la fiebre la aspirina, en pediatría, se ha sustituido para estos padecimientos febriles el paracetamol. El paracetamol viene
gotas, en presentación de gotas, si se trata de lactantes, se deben emplear 2 gotas kilo peso. Pero también hay presentaciones de 120 miligramos de jarabe o 150 miligramos cada 5 ml de jarabe que se puede emplear en pacientes y en adultos de 500 miligramos. En cuenta que el paracetamol es un buen antipirético, es un buen antifébrico. Se puede emplear en niños, es decir, dolor, nada de intensidad. Se puede asociar con los AINES, ¿sí? Hay una ¿sí? Tengan en cuenta que este medicamento pero de ninguna manera es gastrolesivo, eso es lo importante. El paracetamol no va a causar daños a nivel tengan en cuenta que el paracetamol, entonces, la ventaja es de que no produce daño. Se absorbe muy rápidamente una vez ingerida este medicamento, ¿sí? Entonces, su aplicación terapéutica del paracetamol, más que todo, se basa en la analgesia, así como también en cuadros febriles. El metamizolo dipirona, que está en el grupo de las pirosolonas, es un antitérmico, es un buen analgésico, tiene actividad antiinflamatoria, pero no es tan importante como los. Si bien un cuadro febril no se resuelve con un paracetamol, se puede recurrir al metamizol. Es un buen analgésico, se puede emplear después de una exhumación. Pero si bien el metamizol tiene efectos adversos, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, lo que hace es de que el metamizol puede producir discrecias sanguíneas, por ejemplo, la agranulocitosis. Tener en cuenta de que vienen comprimidos de 500 miligramos, así como gotas de 500 miligramos por ml, ¿sí? Hay jarabe de 50 miligramos por ml, inyectable, ampollas de 500 miligramos por ml, un gramo, o sea, 1000 miligramos por ml, ¿sí? Que viene en ampollas, ¿sí? De 2 ml, ¿sí? Que se puede emplear intramuscular, es decir, por vía intramuscular para cuadros febriles intensos, sobre todo. Se puede emplear en odontología, pero tenemos recursos. ¿No es cierto? El ibuprofeno quizás es el AINE más popular, ya que ¿quién no ha tomado ibuprofeno para cuadros áridos, para cuadros? En odontología es muy bien empleado a dosis de 2 miligramos cada 8 horas, en pacientes adultos, ya tiene efectividad. Pasado, siempre han estado tomando bueno, sí, bueno, pues, está contraindicado el embarazo, así como también hay que tener, suele bastar, ¿no es cierto? Para estados febriles o cuadros álgicos, no hay que asociar con otros AINES como se puede hacer con el paracetamol. El paracetamol se puede asociar, ¿no es cierto?, con ACO, por ejemplo, pero no se puede hacer esto. No se debe causar cuadros alérgicos, incluso shock. El ibuprofeno se absorbe rápidamente. Y ahora, al final, se disminuye
causar, no está exenta de causar toxicidad cuando se emplea en grandes dosis o si bien en suspensión de 100 miligramos cada 5 ml, ¿sí? Es más seguro en pacientes grandes. Este medicamento se puede emplear. Sin embargo, máximas no suelen ser no debilidad. Este medicamento entonces se emplea de acuerdo incluso al peso, ¿cierto? 10 miligramos de peso se puede emplear. Pero si hay un paciente de 40 kilos, pesa de 55. Sí, el naproxeno es un buen antiinflamatorio, sin embargo, también tiene actividad antitérmica, es decir, antifebril, antipirética, pero también tiene actividad antibiótica. Si bien este medicamento en cuadros inflamatorios se puede emplear en odontología o sexodoncia también. ¿Sí? En comprimidos de 275. Este medicamento en medicina se emplea para cuadros artríticos, ¿no? Se emplea en cuadros de bursitis, por ejemplo, pero también en artritis reumatoidea. Sin embargo, sus efectos adversos son las mismas que comparten con nosotros. Hay que tomar en cuenta que se puede emplear por supositorio también este medicamento. Causa también una cierta nefrotoxicidad, así también gastrolesividad. Este medicamento, considerando los efectos el ketorolaco o el ketorol también es muy popular en odontología, se emplea después de los de operación quirúrgica, el ketorol también se puede emplear de forma profiláctica, ¿sí? Cuando se tiene que actuar, ¿no es cierto? Operaciones quirúrgicas grandes, ¿no es cierto? Intercirculares, por ejemplo, una hora y media antes de luego que después de la operación, también hay que administrar, ¿no es cierto? Este medicamento tiene gran actividad analgésica, sí, tiene actividad antiinflamatoria, la analgésica es muy importante, ¿sí? Este medicamento se emplea por vía oral. Eficacia de 30 miligramos es comparable a la de 10. De cuenta que el ketorol es empleable considerando su efectividad. Si bien este medicamento también comparte, ¿no es cierto?, los mismos efectos adversos, hay más, es mejor emplearla, ¿no es cierto?, de forma pareja, ¿sí? Pero también se puede utilizar, ¿no es cierto?, por vía sublingual. Tengan en cuenta que si bien el ketorol es un buen analgésico, bueno, pues también produce los mismos efectos secundarios de los mismos.
Diclofenaco, considerado como medicamento de los deportistas, ya que el diclofenaco es un buen analgésico, ¿sí? También es un buen antiinflamatorio. En sí, su actividad antiinflamatoria es un tanto comparado con los otros aires. Tener en cuenta que el diclofenaco se puede emplear también, se puede emplear, tener en cuenta que NACO viene en comprimidos de 50 miligramos, pero así como también inyectables de 75 miligramos para vía parenteral. El diclofenaco, bueno, pues produce gastroenteritis importante. El diclofenaco es gastritis medicamentosa, ¿sí? Está detrás de la indometacina. La indometacina es el que causa mayor gastroenteritis. Más antiinflamatorio, o sea, un medicamento más gastrolesivo. Eh, Sobre este medicamento, también mencionarles que si bien se puede emplear en días, ¿sí? Es un buen antiinflamatorio en forma de colirio, sí, la inflamación de la conjuntiva, por ejemplo. No precisamente estamos hablando, ¿no? Quiere un fármaco antiinflamatorio de uso lógico, ¿sí? Se puede emplear el diclofenaco en gotas de colirio, ¿sí? Secundariamente a la dexametasona. El oxinato de lisina, si bien tiene una importante actividad analgésica, también es otro medicamento que se puede utilizar de forma segura después de una exodoncia, ¿sí? Se vienen cápsulas y comprimidos de 125 miligramos. Viene en gel también a 5% de tubo de 50 gramos, así como también ampollas. Que el clorhidrato de lisina es antiinflamatorio, es antipirético, pero su empleo más que todo se basa para la analgesia. Medicinas intensas, dañosas, por ejemplo, ¿sí? Pero en odontología, un éxito delicioso después de la lisina, ¿cierto? Compite con el ketorol, así como también. El Oxicam es un AINE que tiene cierta particularidad, ya que actúa más que todo sobre la COX-2, ¿sí? Actúa también sobre la COX-2. Es decir, el hecho de que actúe más que todo sobre la isoforma COX-2, o sea, la sigma, hacemos de que el estómago no sufra, ¿no es cierto?, los efectos adversos que tienen todos los AINES. El Oxicam es un buen laboratorio, escasa actividad. Sin embargo, este medicamento, bueno, pues no se crea tanto en la odontología, así como también para ayudar, ¿no es cierto?, o a los pacientes que padecen la gastritis, ¿sí? Pero ahí existen otros medicamentos, ¿no es cierto?, que van a evitar lesiones del estómago. Es un buen antiinflamatorio, es un buen. Sin embargo, es también antiagregante plaquetario, así como la aspirina. Muchos emplean este medicamento para ciertos cuadros
medicamentos, es decir, el dolor, su actividad importancia y su ventaja de empleo es que se puede utilizar entonces, puede emplearse después de ACO, la metacina, bueno, pues es uno de los antiinflamatorios, uno de los esteroideos más importantes desde el punto de vista de que su poder antiinflamatorio está por encima de todos los demás, así como también su actividad antifebril y también su actividad analgésica. Sin embargo, la medicina, si bien tiene un poder antiinflamatorio poderoso, es muy gastrolesivo. Recuerden que mientras más antiinflamatorio sea un aire, más gastrolesivo es. Considera que este medicamento se utiliza en puede estar dada en dolores musculoesqueléticos agudos intensos. Hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el empleo también de algunos medicamentos gastroprotectores, ¿sí? Cápsulas de 25 miligramos hasta de 50 miligramos, no se debe ya muy gastrolesivo, importante tiene estas características funcionales, es decir, su actividad antiinflamatoria. La aspirina es el prototipo, es decir, su actividad analgésica, su actividad antiinflamatoria, su actividad antipirética, ¿sí?, está al mismo nivel. Sin embargo, en la actualidad se emplea, ¿no es cierto?, para simplemente ciertas cefaleas, ¿sí?, dolor, gran intensidad, ¿no es cierto?, se emplea de cuadros febriles de etiología viral ha causado problemas. Estas razones de que en la actualidad ya no se emplea, ¿sí?, su actividad antiplaquetario hace alusión de que perjudica, ¿no es cierto?, la formación de la coagulación misma. Es un buen antitrombótico, si se quiere decir. Se ha hecho estudios, ¿no es cierto?, en el cual si quizás hagamos pacientes ángeles integren los raquis por este mismo hecho. En realidad, no, ¿no es cierto? Los estudios que se ha hecho hace mucho tiempo descarta esa posibilidad. Entonces se hace más necesario. Pero es un buen analgésico, es un buen térmico también. En la actualidad, ¿no es cierto?, el paciente adulto puede emplear. Sin embargo, considerando su actividad general, es decir, compartida con todos los aires, su efecto
gástrico, es decir, su gastroesividad, lo hacen de dos formas. Sabemos que los disminuir las prostaglandinas, pero la aspirina, el ácido acetil salicílico lo hace de otra forma también, es decir, tiene doble filo para causar trastornos gástricos. Es incitante gástrico directo, ¿sí? Sin embargo, ¿no es cierto?, puede empeorar el cuadro, ya que también es un antiprostaglandínico. Entonces, por dos motivos, hace de que el estómago sufra. Por esa razón, hay que tener mucho cuidado con la aspirina. Este grupo de medicamentos, los inhibidores selectivos de la COX-2, su importancia radica en que, más que todo, inhiben a la COX-2 inflamatoria, ¿cierto? ¿Sí? Tengan en cuenta que el hecho mismo de inhibir a esta enzima, ya de entrada estamos protegiendo. Tengan en cuenta que estos medicamentos se decoxiben, son decoxibles, y ahí, más que todo, en nuestro medio, vienen cápsulas de 100 miligramos. Su efecto adverso, más que todo, es cardíaco. Bueno, pues, al final, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado igual. Si sabemos que los demás AINES son gastrointestinales, tóxicos, este medicamento no tiene un efecto deleterio sobre la mucosa gástrica, ya que tiene actividad sobre la enzima, inhiben solamente a la COX-2, no hacia la COX-1. Pero resulta de que en últimos estudios, ¿sí?, se conoce de que estos medicamentos sí, causan cardiotoxicidad al final. ¿Se puede emplear en odontología? Sí, en pacientes que tienen ya de entrada gastritis, medicamentos, ¿sí? Se puede emplear, ¿no es cierto? El oxicam también. SAINES, de los que ya hemos visto, se puede utilizar, ¿no es cierto?, otros medicamentos que tienen actividad en la mucosa gástrica, esta puede ser omeprazol o cualquier, el sulfato, ¿sí? Pero si no se quieren emplear muchos fármacos, se quiere recurrir a este cuadro resume, miren, de todo lo que habíamos hablado anteriormente, algo que se puede tener ciertos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene mayor rapidez de acción, el metamizol, el ketorolaco, el ketorolaco, rapidez de acción, una vez tenga mayor duración de acción, el piroxicam, diclofenac, el que tiene mayor poder antiinflamatorio, sí, mientras más antiinflamatorio sea, más gastroenteritis es. El que tiene mayor poder analgésico está el metamizol, está el ketorol, ¿no? ¿Sí? No está la indometacina. Y tener en cuenta que también, ¿no es cierto?, cuanto a mayor poder analgésico en sí, está también el clorexinato de medicina, también. El que es menos gastrolesivo, hablamos del paracetamol, el meloxicam, los grupos de los coxi, el metamizol, así como también el ibuprofeno. Este cuadro resume también, ¿no es cierto?, las dosis habituales y también máximas dosis de las diferentes vías de administración, las características que tiene, o también los efectos adversos que tiene cada una de ellas. Es la continuación del anterior, cual se presenta y de administración. Cuadro resume los efectos adversos que tiene, ¿no es cierto?, ciertos
alma. El cardiovascular, sobre todo. Sí. Si bien no causa gastrocibilidad del grupo de los coxib, el celecoxib, sí, por ejemplo, sí, pero sí causa. En cuanto a los demás, sí, bueno, la mayoría de los aires se causan cientos de agua, sódico, presencia de sodio, ¿sí? Y esos efectos a nivel del sistema nervioso central, cefalea, vértigos, mareos. Si bien, ¿no es cierto?, puede ser contradictorio, porque la indometacina causa cefalea, y sabemos que son la mayoría de los analgésicos los AINES se emplean para cefalea, ¿sí? Pero es un buen analgésico en otros tejidos. Entonces, en cambio, cuando se trata de discrasias sanguíneas y la activación de las plaquetas, incrementa el riesgo de vascular, estamos hablando de qué? Excepto como antiagregante plaquetario. En cuanto a la hipersensibilidad, sobre todo cuando se asocian, ¿sí? Los AINES, tres AINES, ¿sí? Pero no hay tanto problema. Algo puede causar hipersensibilidad. Pero sí, causa prolongación del embarazo. Debe tener mucho cuidado de emplear los vasculares. Sí, la cierre prematuro. Se emplea cuando se reclama. Que se pueden emplear 2 veces a la semana. Sí, una vez al año. Pero